Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero les guste esta historia. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín, decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana, hasta la cubrió completamente con un mueble, y a veces los encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, había algunas hojas del roble en el suelo, y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así, nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no obtuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo. Las pruebas hablaban por sí solas, incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza al roble, que vio a las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó un hacha, y fue a darle fuerte al tronco. Por su herida brotó sangre, las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu, para descubrir las raíces del árbol y salarlas, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues éstas alimentaban el roble con la sangre del chico. Esto había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía. El hallazgo de los cuerpos desató el horror en el pueblo. Nadie podía creer lo que había ocurrido durante todos esos años, ni cómo habían sido incapaces de ver la oscuridad que albergaba el viejo roble. Las autoridades, consternadas, intentaron destruir el árbol, pero cada intento fue en vano. A pesar de los cortes y los incendios, el roble siempre volvía a su forma original, como si estuviera protegido por una fuerza desconocida. Con el tiempo, el jardín de la casa fue abandonado, y la madre de Alejandro, devastada por la pérdida, se negoció a volver. El árbol, sin embargo, seguía allí, con sus ramas extendiéndose como si buscaran a su próxima víctima. Los vecinos comenzaron a notar que los animales del pueblo evitaban el lugar, y algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose entre las ramas durante la noche. Los rumores de que el roble estaba maldito se extendieron, pero nadie se atrevía a acercarse. Pasaron los años, y la historia del roble fue enterrada bajo el peso del tiempo. La casa permaneció vacía, y la madre de Alejandro desapareció sin dejar rastro poco después del hallazgo. Algunos decían que el árbol la había reclamado también. Pero una noche, un grupo de adolescentes, atraídos por las leyendas del pueblo, decidieron entrar al jardín para probar su valentía. Quería ver si el viejo roble era tan aterrador como decían las historias. Rieron mientras se acercaban, burlándose de las advertencias de sus mayores. Pero cuando uno de ellos, un chico llamado Mateo, se atrevió a tocar el tronco, algo cambió. El aire se volvió pesado y una brisa helada sacudió las ramas. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, y de repente, las ramas comenzaron a moverse. Los gritos de los chicos rompieron el silencio de la noche mientras veían cómo las ramas del roble se alargaban, envolviendo a Mateo en un abrazo mortal. Trataron de correr, pero las raíces del árbol emergieron del suelo, atrapándolos uno a uno. La última imagen que vio fue el rostro de Alejandro, grabado en la corteza del árbol, como si aún estuviera allí, atrapado para siempre. El roble nunca fue derribado, y hasta el día de hoy, las ramas siguen estirándose, esperando a quienes se atrevan a acercarse.